Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Pues aquí con esta información, fíjense que el día 24 de junio, en la mañanera del pueblo, sale un reportero, Ernesto Ledesma, y desde que le dieron la participación para sus preguntas, como lo hace habitualmente la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, él estuvo golpeando, bueno, mediáticamente con sus preguntas. Y pues ahora sí que noten la paciencia que le tuvo la presidenta, bueno, hasta cierto punto, porque sus cuestionamientos eran atacar, y que pues la presidenta cayera en su juego. Pero pues aquí lo que yo particularmente me, este, me pregunto es cómo son insistentes o quieren hacer que la doctora caiga en su juego, o quieren hacer que ella pues diga otra información. Porque fíjense que él en sus cuestionamientos, en su pregunta, le era muy insistente, e incluso de lo que estaba pasando en Palestina, el pueblo palestino. Pero la presidenta pues le sacó el artículo donde pues no donde en México pues no se pronuncia tanto de un lado ni para el otro, sino que pues México es un país neutral, somos un país neutral. Pues aquí él le insistía bastante a la presidenta. Y pues ahora sí que pues aquí sí, muchos, ¿cómo se llama? Comentócratas pues también pues salieron a decir que bueno, la presidenta pues no se ponía tanto del lado de uno ni de otro, no tenía una postura como tal. Pero pues ahora sí que aquí esa es pues ¿cómo decírselos? Pues la postura de la presidenta, ¿no? Que pues no se inclina tanto de un lado ni del otro. Así que ella, ¿cómo se llama? Pues no condenaba lo que estaba ocurriendo. Ahora sí que eso sí no lo permitió. Ella sí lo dijo muy claro, no se va a permitir lo que estaba ocurriendo. Pero pues nunca fijó una postura, y este reportero pues estuvo insistente. Y pues después le sale con otras preguntas. Y pues ahora sí que su forma de cómo preguntar es atacando, haciendo que hasta que la presidenta llegó un momento en que dijo, bueno, ¿quieres que le mienta a México? ¿Quieres que mienta o qué quieres? Porque casi le dice, ¿por qué tanta tu insistencia, no? Pero pues ahora sí que escuchen para que vean bien lo que les estoy diciendo. Vamos a ver a alguien que no haya preguntado. A ver, vamos aquí atrás. Ahí. Gracias, Presidenta. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidenta, el año pasado, en el mes de octubre, después de las secuelas del huracán John, estuvimos viniendo acá a la mañanera para ver si se podía atender la montaña de Guerrero. No tuve oportunidad de preguntar y dejé una lista aquí con todas las poblaciones y el tipo de afectaciones que tenía cada población. Bajaron los comisariados de las montañas, llegaron a Tlapa, se hizo una sistematización y se puso comunidad por comunidad cuáles eran las afectaciones, y nunca se les atendió. Estuvimos regresando a la montaña, filmamos, publicamos reportajes. ¿Dices el huracán? El huracán John el año pasado. John. Sí, y lo traigo a cuenta porque ahora con el huracán Eric ya hay otra vez destrozos en los caminos. Pero en los caminos de la montaña, sí, se está haciendo ahora un trabajo muy importante, inclusive varios puentes en Guerrero que fueron afectados por el huracán John. Se hizo un primer trabajo desde el año pasado, y ahora con los recursos ya del 2025 y las licitaciones se está haciendo un trabajo mayor. Incluso va a haber una conectividad entre la Mixteca de Oaxaca y la montaña de Guerrero, una conectividad que nunca ha habido. Es una nueva carretera que va a permitir pues mucho mayor comunicación de distintas comunidades.
Mire, Presidenta, lo que valdría la pena es que verifiquen eso. Está llegando los informes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y siguen las afectaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que le notificó a los comuneros es que no tenían el suficiente presupuesto para arreglar los caminos que iban de Tlapa a Metlatónoc o a Cochuapa el Grande. A ver si nos pasa que les mande Jesús la carretera nueva que se va a hacer. O sea, todas las carreteras, toda la intervención en la montaña y en la Mixteca, por favor. Que nos mande esa parte. De hecho, me la mandó el viernes por ahí. Bueno, ese es un tema. Nunca entendimos por qué no se les envió ni siquiera una botella de agua, porque no podía ni siquiera hervir el agua, porque estaba todo mojado. Y entregamos aquí en comunicación. Pero, a ver, es que se hizo un censo de todas las comunidades. Sabemos del censo. Sí, y fueron muchos recursos que se dieron de manera directa. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, se atiende. Pero esta idea de que no se atendió a nadie no es correcta. No, pero yo no estoy los servidores de la nación pues fueron casa por casa haciendo el censo. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, pues se atiende. Mire, para no entrar ahí en debate de que si usted está diciendo que se atendió a todas y que acaso algunos casos no, se quedó aquí un listado en comunicación y ahí lo tienen con una base de datos muy amplia y extensa para verificar ese. Lo que se hace es que de ahí se va a hacer un censo. Se hace el censo y de ahí se ven las afectaciones de cada hogar y ahí se dan los apoyos de acuerdo a las afectaciones. Y en el caso de las carreteras, a ver si nos pasan ahora el planito para que se conozca todas las intervenciones. Con Jesús, Esteban. Bueno, solo le pediría si pueden revisar ese listado que se quedó aquí en comunicación, aquí lo entregamos. Segundo tema, Presidenta, es el tema del genocidio que hay contra el pueblo palestino. Le han preguntado en algunas ocasiones, usted ha dicho, bueno, nosotros pues manifestamos la paz y la no intervención. ¿Ha hecho usted declaraciones, por ejemplo, sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el gobierno de Perú? También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10º. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa, si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora.
y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México… ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar siempre un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador. Y así tiene que ser, en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta, lo entiendo. Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o una niña, a un infante, jamás. Ni de afectación a las poblaciones civiles. Ese es principio, convicción y política exterior mexicana. ¿Y por qué no mandar ayuda humanitaria? No, son los planos, por favor. Son los planos de la intervención que se está haciendo este año en la Mixteca y en la montaña de Guerrero, para las carreteras, por favor. Y vamos a poner, si quieren, los principios de la política exterior, a ver si los tienen, artículo 89. Los principios más adelante. Más adelante. Más adelante, por favor. Son los principios de política exterior. A ver, José Alfonso, si lo pones ahí, por favor. Ahí está. En la conducción de la política, el titular del Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta, inciso 10 del artículo 89 constitucional, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, esas son las funciones de la presidenta o del presidente, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Usted se ha manifestado a favor de Cuba, y cosa que celebramos millones de mexicanos, también con la compañera candidata en las elecciones de Ecuador. La autodeterminación de los pueblos. Con la señora Kirchner también se ha solidarizado, y no sé por qué no solidarizarse con el pueblo palestino. Hemos hablado siempre de que México, a ver, ¿por qué no? Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89 con
particularmente el inciso 10. Todos los presidentes de México, todos, tienen que conducirse bajo esa doctrina, que es la doctrina de la política exterior de México. Ok, disculpe, Presidenta, sí. Nada más es un genocidio y esa es su decisión. Presidenta, pasando al tema, el tercer tema que quería abordar es sobre el Plan México, el acuerdo y convenio que el Gobierno de México está haciendo con las empresas mineras. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó este pasado 18 de junio en su red social: de acuerdo a las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se da inicio a una nueva etapa de la minería mexicana orientada a reducir la dependencia en minerales y proteger la economía nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de salir, envió una propuesta de reforma de ley para que se prohibiera la minería a cielo abierto. Esto ya se echó para atrás, ya no se va a votar eso. Desconocemos por qué el cambio de decisión. Yo creo que sería muy bueno que escucharas las mañaneras. Las escucho todos los días, sí. Fíjate que eso lo dije como 2 semanas después de que entramos al gobierno. Dije que esa iniciativa tenía problemas porque prohibir, y lo platiqué en su momento con el presidente López Obrador, cualquier minería a cielo abierto implicaba prohibir, por ejemplo, minas de arena para la construcción o las minas salinas, que hay minería para sal, es decir, distintas actividades relacionadas con la minería a cielo abierto que si se prohibiera por completo pues no permitiría la explotación de ciertos recursos. Eso lo dije, lo he dicho más varias veces. 2, no se va a dar ninguna nueva concesión. Eso no, se están ampliando, que no es lo mismo, pero es igual. No hay nuevas concesiones de minería. No son nuevas, están ampliando. No hay nuevas concesiones de minería. Mire. Y la minería que existe actualmente, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todavía existe de contaminación de jales de distintas mineras. Entonces no va a haber ninguna nueva concesión. La ley o la reforma constitucional, si hubiera pasado como tal, hubiera afectado minería, que es por ejemplo minería de litio, que es uno de los objetivos que hemos planteado para la soberanía nacional, pues no hubiera podido desarrollarse en ciertas zonas. Entonces la minería es una actividad de gran impacto ambiental. En ese sentido, no hay concesiones y las minas que actualmente existen, se revisa su impacto ambiental para ver qué tanto pueden seguirse explotando. En la entrevista que le hacen al jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, licenciado José Fernando Aboites Saro, él dice: en primer término, debo decir que originalmente provengo del sector de la infraestructura. Cuando llego a esta unidad encuentro todo un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero, es decir, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un distanciamiento con el sector minero, por lo que de forma inmediata se establecieron canales de diálogo con los diferentes grupos que conforman esta industria. Por ejemplo, prácticamente todas las semanas hay comunicación con Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México, Camimex, y se ha logrado generar una dinámica de interlocución constante. Y aquí viene el punto. Destacan entre los puntos más importantes el tema de los permisos. Virtualmente no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Antes el tema de los permisos. Virtualmente no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía
como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, o Conagua. Algunos de ellos tenían ya 6 años de antigüedad y eso empezaba a paralizar el sector. No solo de que hubiera nuevas concesiones, sino que las que estaban en operación iban a tener que cerrar. Ya hemos avanzado en ese tema y actualmente se ha liberado una buena cantidad de permisos en Semarnat. Pero no son permisos para nueva minería. La gran mayoría de esos permisos es importante porque tú estás queriendo poner como que nosotros ahora vamos a promover la minería a cielo abierto en todo el país. No. Sí, lo estás queriendo insinuar. No, entonces, porque me interrumpe, presidenta, y no puedo terminar. Por eso, pero es importante comentar porque ¿qué se ha abierto de los permisos? Por ejemplo, resolución de permisos para cómo se manejan los jales de las minas. Lo puede venir a explicar Alicia Bárcenas con todo detalle. Eso es parte de lo que es importante porque se tiene que hacer, porque no es que haya parado la minería en México, sigue la minería en México. El tema es que tanto se abre la minería a cielo abierto, que es una de las actividades que mayor afectaciones ambientales tiene, no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿hasta dónde se limita? Y algunos permisos que tenían que ver con actividades que se realizan actualmente en las minas para poder mejorar los impactos ambientales de las minas actuales. Eso es lo que ha estado trabajando Semarnat. Mire, usted dice que yo estoy planteando solo el tema de minería a cielo abierto, y ese era uno de los temas, pero no solo es ese tema. Mire, la Secretaría de Economía y Camimex señalan: prohibir la minería a cielo abierto no solo afecta a la industria, sino que provocaría una contracción del -1% en la economía nacional. Estas son las declaraciones de quien considero la mejor secretaria de Economía que hemos tenido en México, la secretaria Raquel Buenrostro, en la administración del presidente López Obrador. El sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionadas con las regulaciones de la Secretaría de Economía. En el 2021, la producción en minería alcanzó 16.680 millones de dólares. Los grandes contribuyentes pagan 2.4% de sus ingresos totales. Nosotros que estamos asalariados pagamos entre un 30 y un 35%, y las mineras pagan el 0.002%. Dijo en ese entonces la secretaria de Economía, y que también había sido la titular del Servicio de Administración Tributaria. Usted, en el proyecto de Nación, en los 100 compromisos, en el numeral 87, señala: no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto, se evaluarán aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Yo le plantearía o le pediría, presidenta, ¿cuál es el convenio que está haciendo con el Plan México, el Gobierno de México, que firmó Marcelo Ebrard, y que se ven las firmas que lo está haciendo en las imágenes? Si lo pueden presentar completo, ¿cuál es el acuerdo que han hecho con Grupo México? Porque Grupo México también anuncia más inversiones y no entendemos por qué se le sigue abriendo tanto las puertas cuando tenemos una historia terrible con ese Grupo México, con esa minera, y tendría que estársele abriendo por lo menos una investigación y una averiguación a Germán Larrea, el propietario de ese grupo minero. Pero lo que no entiendo es qué estás insinuando. No sé a qué se refiere. Pues sí, porque… ¿Qué es lo que no entiende ahí? O sea, ¿qué insinúas? ¿Que estamos haciendo algo distinto a lo que hemos dicho? Sí. Pues no. Sí,
bueno, presenten cuál es el proyecto. Sí, se presenta, no tiene ningún problema. A ver, ¿por qué es importante? Porque tú estás como generando una idea de que estamos mintiendo. Yo nunca le voy a mentir al pueblo de México, nunca. Y si llegara a cambiar yo de opinión, lo plantearía abiertamente por alguna consideración que tuviera. Pero nunca vamos a mentir ni a esconder, jamás. Entonces, si estás insinuando que estamos escondiendo y estamos mintiendo, estás equivocado. Entonces, ¿qué estamos planteando para la minería? Actualmente hay concesiones de la minería. Requieren permisos para su misma operación, porque los permisos no es que se den una sola vez y ya después dejan de darse. Son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual. Entonces, había algunos permisos que no se habían dado y que eran necesarios darlos para garantizar que en efecto no hay por lo menos menores impactos ambientales de los que había en su momento. Entonces, ese es uno. Dos, en el caso de que siga la actividad minera, pues tiene, en las concesiones que actualmente existe, tiene que revisarse a profundidad si es factible o no es factible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el litio. ¿Es importante que México produzca litio? Yo creo que sí, para eso se nacionalizó el litio. ¿Cómo es la explotación del litio, en particular en Sonora, en lugares con arcilla? Pues resulta que es minería a cielo abierto. Entonces, requiere un impacto ambiental particular para poder explotar el litio. Por ejemplo, si vamos a seguir construyendo trenes, pues se requieren bancos de materiales para la construcción de esos trenes. ¿Cómo son los bancos de materiales? ¿Cómo se extraen los bancos de materiales del balasto de los trenes? Con minería a cielo abierto. ¿En dónde se tiene que hacer? Pues en donde sea factible, con su estudio de impacto ambiental y su aprobación de que después de que se haga el banco de materiales, pues tiene que resarcirse el daño ambiental que se hizo. ¿Qué tipo de minería es? Minería a cielo abierto. Por ejemplo, con Grupo México, en el caso de Sonora, con el daño que hubo en su momento en el río Sonora, se está trabajando para poder garantizar todos los hospitales que se comprometieron en algún principio, para garantizar toda la reparación del daño ambiental que no fue considerada completamente y los montos que tiene que aportar Grupo México. ¿Es bueno eso? Desde mi perspectiva, si se hace bien, las comunidades están de acuerdo y se resuelve el problema, sí. ¿Mintiéndole a la gente? No, sino sencillamente trabajando para que se resuelva el problema del río Sonora, que es indispensable. En otros lugares, en donde hay minas actuales de este grupo o de otros grupos mineros, ¿qué se tiene que hacer si se sigue explotando esa mina a cielo abierto? Pues garantizar que el impacto ambiental esté bien y que se hacen de acuerdo a la normatividad vigente. No hay absolutamente nada que esconder. Y hay algunos materiales indispensables, como por ejemplo el cobre, que tiene impactos ambientales importantes, que ahí donde se esté explotando, pues hay que ver cómo se está explotando y qué mejoras puede haber. Incluso para la propia refinación del cobre, que es una tarea que se debería de hacer en México, y no solamente vender el cobre a China, que le vendemos cobre a China de manera directa, sino que pudiéramos nosotros pues producir los alambres de cobre y todo lo que viene posterior a la explotación del cobre. Entonces, de eso se trata lo que se está planteando con la actividad minera. ¿Por qué no avanzó la reforma constitucional? Pues porque así como estaba escrita, hubiera tenido afectaciones incluso para la construcción en nuestro país por los bancos de arena. Ya. Bueno, a propósito de que usted señala que yo estoy insinuando, yo no estoy insinuando. Lo que estoy planteando, Presidenta, es algo que desconocemos porque no nos han dado la información de qué tipo de arreglos y convenios
se están haciendo. No hay arreglos en lo oscurito, en nuestro gobierno no hay arreglos en lo oscurito. Bueno, para los mexicanos son oscuros mientras no sean públicos. No hay arreglos en lo oscurito y todo se hace público, no hay ningún problema. Bueno, para cerrar, Presidenta, valdría la pena si pudieran considerar una consulta nacional con respecto de la minería en México, con la regulación que ustedes decidan, pero valdría la pena que consideraran una consulta nacional. La industria minera es la que más asesinados tiene en todo el continente y México es el primer lugar. Por eso creo que valdría la pena tener esos considerandos. Pues como ustedes lo acaban de escuchar, la presidenta pues sí al último sí ya pues ya prácticamente lo sentó, pero aquí este reportero, yo recuerdo que en varias ocasiones con el expresidente López Obrador, él también así, lo mismo, su mismo estilo, y pues todos sabemos que pues es el estilo de derecha, ¿no? Y pues ahora sí que ya la presidenta, bueno, ahorita ya sabemos todos que a la presidenta pues no la dobla, no nada, porque pues ella ya sabe cuál es su actuar de estos pseudo periodistas, pero pues ahora sí que esa es la información que les tengo, mis hermanos, y pues ahora sí que este es el video del día de hoy, mis hermanos, y pues ahora sí que espero que lo hayan disfrutado, y pues ya saben, cuídense mucho, si les gustó el video denle like, compartan, saludos, nos estamos viendo, muchas gracias, nos estamos viendo, Dios me los bendiga, hasta luego.